Sedrín y Ridrus. Sedrín vivía dichosa en aquellos parajes que la reina de las ninfas le había otorgado. Una mañana, cuando los primeros rayos despuntaban sobre las altas montañas, Sedrín bajó de su árbol sagrado, ese que contiene el alma de las dríadas, y descendiendo grácilmente por entre las ramas del centenario sauce, permaneció tumbada en una rama que reposaba casi a las orillas de la laguna. Sus cabellos largos y dorados colgaban acompañando a las verdes hojas que acariciaban el agua. Permaneció contemplando ensimismada las ondas que producían sus dedos sobre el lago. Unas libélulas azules y naranjas sobrevolaban el espacio y tras haber bebido unos sorbos y desperezarse, posó sus pies sobre la hierba espesa de la orilla. Su tarea comenzaba como cada amanecer. Se dedicaba a despertar las flores con soplidos para que se abriesen. Entre otras cosas, en el año y en todas las estaciones se entretenía ayudando a los demás árboles del bosque a desperezarse de sus frutos maduros, a proteger a todos los seres que poblaban el bosque y a los que habitaban también en la huida. Aquella mañana, afinando su oído, logró escuchar un estruendo, como si se tratase de un trueno. Abrió sus ojos color miel hacia el cielo, olisqueando entre el murmullo suave del viento, sin comprender de dónde provenía semejante sonido. Sedrín fue adentrándose un poco más lejos de lo permitido, pues no debía alejarse mucho de su árbol, a más de 1,5 kilómetros, 2 a la redonda. La curiosidad pudo a su instinto de supervivencia y atravesó un sendero que dirigía hacia el pueblo. Frente a ella, un humano, un hombre de avanzada edad, armado con una escopeta y unas botas gruesas de cuero negro, quedó perplejo ante la belleza de la joven dríada. Sedrín, cubierta tan solo con sus cabellos y unas lianas, intentó lanzar un hechizo para convertirse en un arbolillo o camuflarse con la vegetación para hacerse invisible a los ojos del humano. Pero estaba tan lejos de su alma, de su árbol protector, que solo pudo escapar corriendo. El cazador no se dio por vencido y corrió tras ella sin descanso. Silbaba a la vez para que sus perros lograran apresarla. Una vez que Sedrín estuvo más cerca del sauce sagrado, su magia cobró fuerza y a medida que sus pies descalzos sentían la hierba, ésta crecía instantáneamente, formando grandes juncos y enredaderas que entorpecían el paso a los perros y también al cazador. Finalmente, cuando se halló junto al sauce, Sedrín rodeó este con sus brazos extendiéndolos hasta convertirse en ramas y su cuerpo se fundió con el tronco hasta desaparecer en él. El cazador siguió el rastro, pero no logró verla. A partir de aquel día, el conseguir atrapar a la dríada se convirtió en una obsesión en su vida. Durante los 3 días siguientes, los perros del cazador montaban guardia a orillas de la laguna y Sedrín era incapaz de realizar sus tareas como ninfa del bosque. Al cabo de una semana, el cazador desistió en dejar allí a los perros y se dedicó a pasear por aquellos lares a horas intempestivas. Ponía trampas y cepos. Ante tal fechoría, Sedrín urdió una estrategia. Una noche de luna nueva, acercándose a la orilla, tomó barro entre sus manos y se lo untó por todo el cuerpo, el pelo y también en su rostro. Cubrió el barro con hojas que iba encontrando y una vez disfrazó su apariencia gentil, se adentró en el bosque hasta llegar al sendero. Una vez allí, silbó a los perros y se acercaron hasta ella, dejándose acariciar. Fue conduciendo a los perros hasta un claro del bosque, donde los durmió en un sueño que entorpecería para siempre las órdenes de su amo. Seguido, se puso manos a la obra con el sabotaje y de las trampas, que tan astutamente el cazador había colocado. Se fue a descansar hasta la mañana siguiente. A pesar de los acontecimientos, el cazador no desistió en su persecución
y Cedrín se vio obligada a continuar escondiendo su cuerpo tras barro y tras hojas. Un atardecer, cuando el cielo se teñía de malva sobre las altas montañas, percibió un aroma que cautivó sus sentidos. Un agradable olor a hierba mojada y una especial fragancia a madera. Sobre unas rocas divisó una forma extraña. No adivinaba bien de quién podía tratarse. Se acercó como solo un elemental podía acercarse cuando pretende ser cuidadosa, deslizándose entre el follaje y en silencio. Aún así, al ser que estaba sobre las rocas, se giró ante ella y dando un salto, trepó por un tronco mientras sus ojos profundos se clavaban en la joven ninfa. Tenía un cuerpo robusto, musculado, cubierto de barro y hierba. Sus piernas eran fuertes y ágiles, y de su rostro sobresalían unas largas y puntiagudas orejas. Sus ojos eran los más profundos que jamás había visto en ninguna otra criatura. Se acercó, sorprendida pero altiva, y preguntó: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Antes de bajar del árbol hasta el suelo, el ser comenzó a olisquear a Cedrín. Un salto y quedó postrado de cuclillas ante ella. Comenzó a mirarla detenidamente. Se incorporó y dio vueltas a su alrededor. Cedrín estaba paralizada y, aunque no estaba asustada, cerró los ojos y sentía ese aroma tan especial que la embaucaba. Él se puso frente a ella, mirándola a los ojos, a 2 centímetros de su rostro, inclinando la cabeza hacia un lado, y entonces ella escuchó su voz por primera vez. Esa voz era como un abrazo, hondo y sereno. Mi nombre es Ridrus, soy guardián de los robles. ¡Qué hermoso nombre! Pero jamás vi una criatura como tú. ¿Qué haces en mi bosque?, preguntó extrañada. ¿Tu bosque? Pues yo, la verdad que... Ridrus vaciló mucho antes de contestar. Sabía que no podía mentir, pues quedaría petrificado, como ocurre con los duendes de tierra cuando se encuentran ante la posibilidad de una mentira. Hace unos días, y debiendo de cumplir con mis tareas, encontré a un joven agricultor, decía el joven Ridrus. Cerca de sus tierras crecían los robles, que eran de mi custodia. El agricultor compró las tierras que me fueron entregadas para proteger los robles centenarios, pero él se dedicó a talar los árboles. Hice crecer espinos inmensos alrededor de los árboles para que no lograsen alcanzarlos con ningún hacha, pero fue inútil. Amasé barro para crear fango alrededor de ellos y hacerle entender que las tierras no eran aptas para el cultivo, pero eso también fue en vano. Finalmente llamó a hombres de las hachas y cortaron los robles, los espinos. En un momento de ira, abracé a mis fuegos y quemé sus cosechas, esquilmando cada brote. Al anochecer fui expulsado por mi reina. Mi obligación era salvar, jamás destruir tierra alguna. Y aquí me veo, vagando por lo que llamas tu territorio. Por cierto, ahora te toca a ti. ¿Cómo eres de mi especie? Ya sabrás que no me puedes mentir. ¿Qué es eso de tu territorio? Los duendes no poseemos nada, simplemente pertenecemos o no a un lugar. Al terminar de formular la pregunta, la dríada sonrió mientras sus labios pronunciaban Ridrus, el duende, y el olor que él desprendía continuaba hechizándola. Cedrín quiso mostrarle al duende quién era ella en realidad y caminó hacia el agua de la laguna, pero Ridrus la rodeó con sus fuertes brazos por la cintura antes de que llegase a la orilla y empezó a tirar de ella para que no se acercase más. ¿Qué quieres, desaparecer para siempre? ¿No entiendes que el agua puede deshacerte y convertirte en fango bajo las algas del fondo? Pero Cedrín volvió a sonreír. Mira tus manos, dijo sonriendo. Ridrus tenía en las manos las hojas muertas del disfraz de Cedrín
y el barro de su cuerpo. Yo no soy como tú, continuó diciendo mientras se despojaba de la arcilla de sus cabellos. Cedrín se sumergió en las aguas de la laguna. Apenas el sol alumbraba y el atardecer llegó a su fin. La luna comenzaba a brillar en el firmamento. Entonces Cedrín mostró al salir del agua su forma real. Sus cabellos dorados y su piel blanquecina brillaban como si le hiciese luz de su interior. Agitó su pelo sacudiendo el agua y miles de gotas se esparcieron cayendo sobre la hierba de la orilla y volvió a camuflarse con el árbol. Soy una amadriada. Estoy unida a este sauce y mi reina me entregó este bosque para que lo proteja de los seres que quieran destruirlo. Pero desde hace unos meses soy presa del miedo, pues un cazador logró verme en una incursión por el bosque. Ahora debo disfrazar mi cuerpo con barro y hojas muertas. Si por un tiempo él y sus perros dejaran de sentir mi presencia, pues lograría hacer que desistieran en su locura por atraparme, decía hastiada. Ridrus, que era un duende muy despierto y siempre veía una oportunidad en la debilidad de los demás, se acercó con pícara sonrisa diciendo: «Tengo una idea. Para que esto pueda ser así, ocúltate en el fondo de la laguna durante el día y al anochecer podrás dormir en tu árbol sagrado. Yo cuidaré de tu bosque. El cazador jamás logra verme. Me hago invisible al ojo humano y puedo recoger los frutos que me pidas. Cumpliré con la tarea de despertar las flores al amanecer, como sueles hacer tú. Pero a cambio de mis favores, deberás ofrecerme parte de tu magia y también debes permitirme dormir dentro del árbol sagrado todas las noches». Cedrín, que era muy confiada y además estaba embriagada por el aroma del cuerpo de Ridrus, aceptó el trato. Se fundió en él. Sin demora, Ridrus tomó su lugar dentro del hueco del sauce y Cedrín se fundió en él. A la mañana siguiente y durante varios meses, la ninfa se sumergía en las aguas de la laguna, ocultándose entre las algas del fondo, despidiéndose de su duende hasta el anochecer. Recorría de un extremo a otro el nuevo bosque de las acuáticas, y sus ojos se estremecían al adentrarse los rayos del sol entre el cristalino. Desde aquel lugar le hacía llegar a Ridrus los frutos acuáticos más sabrosos, y se los cedía sobre las rocas que se alzaban sobre la orilla, para que él no se mojase. Durante el día el duende utilizaba la magia que ella le cedía para servir al bosque, pero a veces Ridrus trasteaba entre los matorrales y hacía travesuras con las alimañas. Cedrín siempre le perdonaba, y aunque compartían las horas del sueño, en la morada del árbol sagrado, ella le contaba historias sobre las estrellas y la magia de los tiempos. Así pasaron los meses, hasta que un atardecer el cazador apareció por la zona. Se adentró con una pequeña embarcación de remos sobre la laguna, deseoso en probar sus artes como pescador. Ridrus se encontró con un gran problema, pues no logró advertir a la dríada de aquel terrible acontecimiento y Cedrín fue sorprendida bajo las aguas. Asustada, se sumergió en lo más profundo y oculto del lago. Tan oscuro era aquel lugar que no logró volver a salir en toda la noche. Perdida entre los fondos y la oscuridad, sin su magia para poder regresar, decidió acurrucarse enroscada con sus cabellos bajo el agua, esperando que alguna ondina la encontrase, pero no hubo señales de ningún otro elemental en aquel lugar. Ridrus, en la orilla durante horas, desistió volviendo a refugiarse en el hueco del sauce sin apartar la mirada del agua. A la mañana siguiente montó guardia de nuevo sobre las rocas. Pasaron hasta horas, 9, 10 horas, y volvió la noche, pero Cedrín seguía sin aparecer. Ridrus volvía un día tras otro a posarse sobre las rocas, esperando que en algún momento su amiga regresara. Pero el tiempo continuaba su rumbo y el otoño se adentró en el bosque. El duende comenzó a sentir la soledad sin ella, sin sus noches de abrazos compartidos e historias fantásticas. El sauce fue perdiendo sus hojas y Ridrus se fue envolviendo en una tristeza que apagó su pícara sonrisa.
El duende comenzó a sentir esa soledad tan fuerte que una noche de frío azul el invierno hizo su aparición. A la mañana siguiente, como en todos los amaneceres, Ridrus bajó hasta la orilla a despertar a su amada, pero su amada no estaba allí. Él se dio cuenta que se había enamorado, sin saber siquiera lo que eso significaba. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio la laguna congelada? Ante aquella terrible visión, tuvo la idea de lanzar algunas de sus mágicas bolas de fuego contra el cristal azulado. Pero todos sus intentos fueron en vano, ya que ningún fuego mágico podría derretir aquella obra de la naturaleza. Pensó que ella estaría congelada en algún lugar oscuro y que él no había podido cumplir con su misión, que no era otra que protegerla y cuidarla. Sumido en la desesperación, y tras ver el segundo reto de su vida fallido, se adentró en el hueco frío del sauce. Una vez dentro, sus pensamientos no dejaban de golpearse contra el fondo del lago. ¿Cómo podría hacer a aquel oscuro y frío lugar? ¿Cómo podría rescatar a su bella ninfa y decirle que él también la quería? Que tras su desaparición había comenzado a extrañar las sonrisas, los abrazos y sus cálidas caricias. Observaba sus pies envueltos en hojas, las ramas secas que dormían junto a él en el hueco del árbol. Concentró su magia en las uñas de sus manos, mirándolas detenidamente. Sus uñas desgarraron la carne y crecieron hasta convertirse en unas poderosas garras. Comenzó a escarbar bajo sus pies, en el centro del hueco que formaba el sauce para protegerle, pensando que alcanzaría las raíces de ese árbol y así llegaría al agua que las alimenta, el agua de la laguna, el lugar perfecto para acceder a las profundidades donde ella estaba. Al fondo, más al fondo, y siguió escarbando. Llegó al principio de la tierra, que envolvía las raíces. Siguió aún más abajo, hasta que sintió el dolor del agua contra sus manos. Con tan solo tocarla, le producía un dolor tan espantoso como cuchillas congeladas que atravesaban su carne. Pero él continuó escarbando. Un poco más, decía, un poco más. Fue en ese instante cuando Ridrus formó una bola de fuego para iluminar el túnel que había cavado. Mientras con sus piernas se aferraba a un lateral del tronco hueco, al fondo y abajo en el agua helada vio la figura de Cedrín, abrazada entre las raíces. Estaba realmente hermosa, parecía dormida bajo aquel cristal de hielo. El duende se acercó hasta donde pudo susurrar con esa voz de abrazo que tenía. Cedrín, mi amor, despierta, dime, ¿cómo puedo sacarte de aquí? Poco a poco, Cedrín comenzó a entreabrir los ojos, como si se tratase de una escena a cámara lenta. Logró girar levemente la cabeza. Sus cabellos flotaban suspendidos en una imagen casi congelada. Con su aliento, suspiró hasta crear vaos sobre el cristal del hielo que se los separaba. Logró extender la mano y con un dedo escribió las siguientes palabras. Con el primer brote, ven a buscarme a la orilla. Ridrus afirmó con la cabeza mientras las palabras de la dríada se evaporaban bajo el espejo azul que la contenía. Aquella noche, por fin logró conciliar el sueño, abrazando cada rincón del árbol y acariciando cada rama, sabiendo que Cedrín era parte de ese árbol sagrado. A la mañana siguiente, cuando la nieve cubría el bosque, comenzó sus tareas de guardián. A unos metros del sendero encontró un venado atrapado en un cepo. Los perros ladraban a lo lejos. Su ira se desató como aquella vez que arrasó los cultivos del agricultor. Pero ya era más sabio y supo controlarse para salvar al pobre animal sin causar ningún daño. Tras haber curado la herida que le hizo el cepo, pensó una estrategia para dar un escarmiento al cazador. Una trampa de tal dimensión que el mismo cazador huyera para siempre de aquel lugar. Una noche de luna nueva, en pleno invierno, Ridrus abandonó el bosque hacia el sendero. Siguió el rastro de los perros y llegó hasta la cabaña del viejo. Una vez allí,
Tomó una rama y, golpeando fuertemente las ventanas para llamar su atención, una y otra vez consiguió que el cazador se asomase a la puerta. «¿Qué ocurre ahí fuera?», gritó enfurecido el viejo. Pero cuando salió, sus ojos se cristalizaron de pánico, su rostro se desencajó ante el horror y su corazón dejó de latir. Ridrus se había convertido en un diabólico ser en llamas y sus profundos ojos color tierra eran rojos, al igual que las brasas candentes. No dijo nada, solo miró con dureza al viejo, pero el cazador cayó desplomado y unos días después, cuando los perros aparecieron deambulando solos por el pueblo, las gentes subieron al bosque y encontraron su cuerpo inerte en la misma puerta de la casa. Ridrus sintió remordimientos, no esperaba la muerte del cazador, tan solo pensó en asustarlo lo suficiente como para que huyera de aquel lugar. Pero la tristeza por la ausencia de Sedrín era tan honda que al transcurrir de los días fue olvidando lo ocurrido. Comenzó a pensar que era poco por el dolor que había causado con sus trampas y el miedo que la joven ninfa sufrió durante todo este tiempo de invierno. Intentó justificar sus hechos, pero una muerte no era justificable. Los perros del cazador murieron en medio del bosque, escuálidos y con el frío del invierno. Tal era el dolor de Ridrus que no sintió compasión ninguna por ellos. Pasaron los meses y el corazón de Ridrus estaba tan congelado que el único atisbo de sensibilidad era el que al llegar la noche se metía al fondo, entre las raíces del árbol. En un letargo permanecía inmóvil al fondo de la laguna su amada Sedrín. El blanco manto del invierno cedía lentamente sobre las altas montañas. Cielos cubiertos de estrellas eran testigos del dolor de Ridrus, que contaba las lunas esperando el regreso de su amada. No era suficiente el áspero y duro sentir de las ramas desnudas del sauce. Echaba en falta las risas y los cálidos abrazos de medianoche. Un amanecer, cuando Ridrus levantaba sus brazos al viento de la mañana, el brote de una hoja sobre el sauce anunció al fin el regreso de la dríada. Una flor blanca creció a su lado. Al ver esto, el duende se dirigió impaciente hacia las rocas de la orilla, donde desde el fondo Sedrín comenzó su viaje, ascendiendo con el cuerpo cubierto de algas entre las corrientes oscuras del fondo. Al emerger sobre las aguas, su piel y sus cabellos vestían el azul gélido del invierno. Ridrus esperaba impaciente poder rodearla con sus brazos, pero cuando Sedrín alcanzó la orilla dijo: «No, no me toques», advirtió gritando. «Tanto tiempo bajo el agua que tan solo con rozarme podrías morir al instante. Mi cuerpo es casi todo por completo agua. Ahora debo recuperarme». A medida que la ninfa caminaba sobre la tierra, las algas se desvanecían cayendo a su paso, hasta alcanzar el tronco. La hierba rozaba sus pies, acariciando los tobillos y devolviendo un poco de color a sus piernas. Cuando llegó al sauce, con la espalda sobre éste, extendió los brazos abrazando a su amado árbol. Ridrus contemplaba expectante la transformación de la dríada, como cada vez su cuerpo se volvía más rígido con el tronco. Toda ella, sus brazos, sus cabellos, se extendían hacia las ramas más altas. De estas brotaron cientos de pequeñas hojas lanceoladas de un color verde brillante. Entonces, antes de terminar la fusión, antes de que su rostro pudiese dejar de articular palabra alguna, dijo: «Has protegido el bosque y sus animales, podrás quedarte custodiando tu nuevo hogar. Podré verte siempre y acariciarte con mis ramas al atardecer, pero jamás, ¿sabes? Jamás podremos estar de otro modo que no sea este, pues es la forma que la magia nos concede para poder estar juntos». Y con una sonrisa, Sedrín se despidió de su forma más humana para unirse por siempre al árbol. Ridrus se acercó besando los labios de la joven, fundida en el tronco, y de su rostro de duende, ese rostro duro y seco, rodó una lágrima hasta caer como rocío sobre las raíces. Su cuerpo se deshizo sobre la tierra en un llanto y finalmente, con la lluvia de sus lágrimas y la magia de la naturaleza, le había concedido
pequeñas flores silvestres comenzaron a crecer a su alrededor. Cuenta la leyenda que existe un sauce a orillas de una laguna perdida en un bosque, que al llegar las primeras nieves, sus hojas se tornan azuladas y jamás pierde su follaje. Lo llaman cedrín, el sauco perenne. Este texto es un relato, un cuento que escribí para el libro Leyendas Paganas. Este libro es muy interactivo y después del texto tengo una hoja para dibujar el árbol sagrado o pegar una foto de un árbol que a ti te guste.